Representantes de los medios de comunicación social, buenos días. En este momento se dará inicio a la conferencia de prensa por parte del Alto Comando Militar, conformado por las siguientes autoridades: General de Ejército Luis Garzón Narváez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; General de División Carlos Ovaldo Changuán, comandante general de la Fuerza Terrestre; señor Vicealmirante Luis Santiago Chávez, comandante general de la Fuerza Naval; señor Teniente General Raúl Banderas Dueñas, comandante general de la Fuerza Aérea; señor Coronel en Servicio Pasivo Bolívar Silva y el señor Suboficial Primero en Servicio Pasivo Alejandro Valverde, miembros del Consejo Directivo del ISPA. Brindará la conferencia de prensa el señor General de Ejército Luis Garzón Narváez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A continuación, me permito ceder la palabra a mi general. Conciudadanos, ante las declaraciones públicas efectuadas en torno al diferendo que se quiere crear respecto del pago realizado por el Ministerio del Ambiente por la adquisición de los terrenos de propiedad del ISPA en el sector de Los Samanes en la ciudad de Guayaquil, queremos informar al pueblo ecuatoriano que el mando militar y los soldados de tierra, mar y aire en servicio activo y pasivo tenemos la obligación legal y moral de defender el patrimonio institucional del ISPA, que constituye el presente y el futuro del personal militar y su familia. Queremos dejar sentado de manera transparente que los terrenos de Los Samanes, que fueron inicialmente comprados por el ISPA para proyectos de vivienda para el personal militar, fueron vendidos posteriormente por el interés del Gobierno Nacional de crear el Área Nacional de Recreación Los Samanes en la ciudad de Guayaquil. Para ello, el Ministerio del Ambiente propuso un acuerdo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para la adquisición de 2.200.000 metros cuadrados de terreno ubicados en la ciudadela de Los Samanes en base al avalúo realizado por la DINAP, cuyo monto asciende a $48.220.000. El Consejo Directivo del ISPA, presidido por el Ministro de Defensa Nacional, el 6 de septiembre del año 2010, resolvió aceptar la propuesta de compra-venta formulada por la Ministra del Ambiente, por lo que se procedió a suscribir entonces el contrato que consta de la correspondiente escritura pública, cumpliendo las disposiciones legales vigentes al momento de la celebración del contrato. 5 años más tarde, por petición de la Ministra del Ambiente, el Procurador General del Estado solicitó a las máximas autoridades del Ministerio del Ambiente y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que procedan a la rectificación y o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente dentro del proceso de compra-venta. El artículo 372 de la Constitución de la República del Ecuador señala en la parte pertinente, abro comillas, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Cierro comillas. Con estos antecedentes, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los señores comandantes del Ejército, Marina y Aviación y los representantes del personal de oficiales y tropa en el ISPA, dejamos sentado de manera clara e irrevocable que, siendo el proceso de compra-venta de los terrenos en Los Samanes un acto jurídico con plena validez, defendemos la posición institucional de que las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente, pues ningún órgano competente ha declarado lo contrario, toda vez que ese contrato no tuvo ni tiene vicio alguno. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, por su naturaleza, tradición e historia,
son las primeras defensoras de la Constitución y las leyes de la República, así como de los derechos y libertades y garantías de los ciudadanos, como lo expresa la Carta Fundamental. Estamos seguros que, realizado un análisis minucioso del proceso, la Contraloría General del Estado y los órganos competentes otorgarán la razón al ISPA, que en todo momento buscó, con absoluta buena fe, contribuir a mejorar la calidad de vida de los guayaquileños. No podemos estar de acuerdo que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución en su artículo 372. Los recursos de la seguridad social militar le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación. Muchas gracias. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agradece a quienes han dado cita a la presente conferencia de prensa. Damas y caballeros, buenos días.